Buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar con el tercer tema. A continuación, les he colocado las diapositivas para iniciar con nuestro tema, ¿no? Operaciones aritméticas básicas, lo que es suma, resta, multiplicación y división, ¿no? Algunos de nosotros o todos, desde que estamos en el preescolar, nos enseñaron los que son las operaciones aritméticas, es decir, la suma y la resta, ¿no es cierto? Les comentaba la semana pasada, el día sábado, acerca de la definición de lo que es la matemática. Dice, la verdadera importancia de enseñar operaciones y procedimientos matemáticos, ¿no? El paradigma de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas para la vida se basa en una serie de principios pedagógicos formulados a partir de la investigación teórica y de aula que están en constantes procesos de reflexión y consideración. Desde la prehistoria nosotros digamos que el hombre ha tenido la necesidad de experimentar, ¿no? De investigar, de descubrir todo este proceso matemático, ¿no? Primeramente iniciamos con lo que eran los números. ¿Se acuerdan que en la clase les explicaba de qué forma el hombre empezó a hacer, digamos, empezó a ordenar y a contar? Obviamente en aquel tiempo, en la prehistoria, no habían números, no existían. Eso se fue dando con el tiempo, a través del cual existieron muchos sistemas de numeración. ¿Sí se acuerdan? Que existen muchos sistemas de numeración por el cual nosotros nos quedamos en uno que se basa en el 0 hasta el 9, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la matemática, nos hacíamos preguntas, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve la matemática? Cuando nosotros estamos en la edad de preescolar, de inicial, empezamos a descubrir y a experimentar a través de los elementos que nosotros tenemos dentro de ese aula, ¿no? Ya empezamos con la noción básica de lo que es un número a través de las estrategias y actividades que los docentes nos enseñan dentro de un aula de clase, ¿sí? Esta estimulación se da desde el inicial, a través de juegos, a través de cartas, a través de materiales didácticos. De esta forma, los niños empiezan a estimularse, ¿no? Se estimulan para que ellos logren tener estabilidad, para que ellos logren desarrollar, ¿sí? Para que ellos logren desarrollar estabilidad y puedan más adelante resolver problemas de la vida cotidiana. Estas imágenes que les he colocado son definiciones claves que nosotros llegamos a comprender con el tiempo, que todo docente debe saber. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con la matemática? A través de qué yo puedo enseñar, ¿no? Entonces, tenemos contenidos matemáticos, es decir, los números, operaciones, el álgebra, la geometría, las medidas, los análisis de datos, y todo esto lo descubrimos desde que estamos pequeños, ¿no? Nos llevan al colegio y nuestro docente se encarga de estimular este proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Y estos procesos matemáticos tienen que ver con la resolución de problemas, de razonamiento, de la demostración, de representar, de tener una conexión con los elementos que tengo a mi alrededor y de esa forma yo pueda representar, ¿sí? Un número, ¿ya? A través
del estímulo se logra lo que es esta conexión estudiante-docente, ¿ya? Para que a lo largo del tiempo, ¿no? O de la etapa del estudiante, él logre pueda lograr la resolución de problemas, es decir, de razonar, ¿ya? Las matemáticas que se usan en los niños en la primera infancia son matemáticas intuitivas y las aprenden en el marco de las experiencias informales. ¿Por qué informales? Porque no hay una forma, digamos, formal que el niño, usted le diga, tiene que ir en este orden. No, él va a ir descubriendo, ¿sí? Experimentando con su alrededor, con los elementos, pues tanto del aula como pueden ser con los elementos de la naturaleza. A través de esta intuición, ellos aprenden todas estas experiencias que van en su transición, ¿sí? Por los cuales tomaremos en cuenta las principales características de los procesos matemáticos. Primero, razonar, los niños deben argumentar, descubrir, representar. ¿Y con qué un estudiante o un niño o una niña logra descubrir y representar? Pues con los que ya les he mencionado anteriormente, descubren lo que está en su entorno y por ende ya pueden tanto relacionar y representar, puede en cualquier momento de su vida, ¿sí? En este caso, desde que son pequeños, ellos empiezan a representar cualquier número, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que nosotros somos los guías de ellos. Bien, hablábamos la semana pasada y es, como les decía, que vamos a tratar lo que es planificación durante estas 6 semanas. ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes como docentes que se están preparando ya deban tener una noción, ¿sí? Una idea de cómo realizar mis estrategias. Imagino que sí se acuerdan las estrategias que yo les mostré, ¿sí? Con la ayuda del proyector, yo les coloqué algunas estrategias por las cuales usted puede aplicarla dentro de un aula de clase, ¿sí? Para que estos conocimientos que ellos van adquiriendo de la vida cotidiana, ellos puedan interpretarlo en la matemática. Y esto va a tener una facilidad, ¿sí? Porque estamos llevando la matemática al entorno y cuando lo llevamos al entorno, el niño logra aprender con mucha facilidad. Entonces, ¿cuál sería mi primera estrategia, ¿no? Para que un estudiante logre lo que es las operaciones básicas, ¿no? Las operaciones aritméticas que les nombraba al principio, suma, resta, ¿cierto? Desde allí arranca nuestra enseñanza con los niños. Aplicar continuamente contenidos aprendidos a la vida cotidiana para interpretar las matemáticas en situaciones de la vida, en las que se facilite una mejor comprensión del mundo que les rodea. Deben enseñar a los niños a mirar el mundo matemáticamente y que esta enseñanza debe empezar en edades muy tempranas. Incorporar el pensamiento matemático constantemente, es decir, siempre que nosotros estimulemos esta parte del pensamiento lógico matemático en los niños, ¿sí? De esta forma nosotros estaríamos incorporando a través de nuestro entorno para que a él se le haga más fácil relacionar y comprender todo su mundo alrededor. Una de las estrategias que podemos utilizar es el juego lúdico matemático, como el que les mostraba a continuación. Tenemos el ábaco, pero también tenemos un juego que tenemos a mano izquierda,
Bueno, en este caso, mi posición, a mano izquierda tenemos un juego con vasitos, con pelotas, donde el niño va a ensaltar, ¿sí? Este es un juego lúdico matemático, excelente para iniciar lo que es la matemática con los niños. Bien, cuando hablamos de las operaciones básicas, decimos que en matemática, ¿no? En matemática básica hay muchas maneras de llamar las mismas cosas. Hemos reunido algunas aquí. Por ejemplo, mis hijos, eh, esto es un símbolo, ¿verdad? Que ustedes ven acá. Este es el símbolo que nosotros utilizamos bien sea para sumar, para restar, multiplicar y dividir, ¿no? Pero ¿para qué se usan? La suma se le puede decir adición, se le dice más, se le dice juntar, incrementar, total, ¿no? En la resta es sustraer, sustracción, menos, diferencia, decrecer, disminuir, quitar, deducir. En la multiplicación se le dice multiplicar, también se le dice producto por, se le dice también veces. En la división se le llama o se les conoce como dividir, como cociente, como cuántas veces cabe. ¿Para qué les muestro estas palabras y para qué se usan? Ellas básicamente las utilizamos cuando vamos a resolver problemas matemáticos. Al estudiante aprenderse estos conceptos básicos o relacionarnos, que no solo se dice suma, no solo se dice resta, multiplicación y división, sino que tienen otras palabras que las pueden utilizar y que me sirven para diferenciar un problema matemático. ¿Ya? Ustedes dirán, profe, ¿cuál será esos problemas matemáticos que yo puedo utilizar? Por ejemplo, eh, juntar, la palabra juntar, ¿no? Si saben lo que es un problema matemático. Pedro fue a la tienda, compró 5 manzanas, 3 peras y logró juntar un total de, cuando yo hablo de la palabra juntar, quiere decir que yo voy a sumar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, hay que tomar en cuenta que estas pequeñas palabras los niños deben aprendérselas o nosotros como docentes debemos enseñarles para que él sepa resolver un problema matemático llevándolo a la vida cotidiana. Porque van a aparecer palabras de las cuales si no me sale suma y resta en el problema, el estudiante muchas veces no lo puede resolver. Se le hace difícil. ¿Por qué? Porque no conoce otras palabras que podemos utilizar cuando nos referimos a la suma, a la resta o a la multiplicación. ¿Sí? Entonces, es bien importante tomar este punto en cuenta porque de aquí a que usted le muestre al estudiante cuál es el símbolo y para qué se usan y dónde lo vamos a utilizar, el estudiante va a tener un buen aprendizaje y en el rato que usted como ejemplo le coloque un problema matemático sencillo, ¿sí? El estudiante va a saber reconocer si el problema es para sumar, para restar, para multiplicar o para dividir. Porque esto pasa muchísimo hoy en día, que cuando colocamos un problema matemático, profe, yo no sé si es suma, profe, yo no sé si es resta, ¿qué hago? Voy a restar, voy a multiplicar. Hay pequeñas palabras que nos indican siempre en el problema lo que debemos hacer. Por ejemplo, las preguntas en los problemas también nos dicen lo que debemos hacer. Digamos que yo digo, Juan fue al campo, ¿sí? Y recogió 5 mangos, pero al regresar de su casa, su hermano le pide 2. Y yo digo, vamos a hacer una pregunta, decimos, ¿cuánto, a ver, ¿cuánto le quitó el hermano a Pedro?
o cuánto le pidió, cuánto le quitó. Cuando hablamos de esas palabras es porque estamos restando, quitar, menos, sustracción, deducir, disminuir, ¿no? Hay palabras claves que significan estos símbolos que ustedes ven acá. No es solo suma, no es solo resta, no es solo multiplicación. Entonces, queridos estudiantes, tomen esto en cuenta. Créanme que yo que estoy en el ejercicio, me ha pasado que hay estudiantes que por más que se les explique operaciones básicas de matemática, es decir, problemas matemáticos de razonamiento, siempre se le dificulta, siempre le va a preguntar, profe, ¿qué debo hacer? ¿Voy a sumar, voy a restar, voy a multiplicar? Porque el estudiante debe interpretar cada uno, cada uno de los problemas. Tiene que leer bien e interpretar para poder identificar si es una suma, una resta, una multiplicación o una división. Y todo esto, para estas palabras, ¿para qué se usan? Todas debemos nosotros enseñarlas, no solo quedarnos con el suma. Habían estudiantes que me decían, profe, ¿qué es sustracción? Porque no le enseñan esto en, digamos, desde grados pequeños, ¿sí? Entonces, cuando ellos no conocen esto, van a tener la duda, no saben si esa sustracción es igual que resta. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta este paso. ¿Qué es sumar? Sumar es juntar dos o más números o cosas o elementos o frutas para hacer un nuevo total. Y les coloqué acá, usted dirá, profe, ya yo sé sumar, pero créame que pasa que a veces nosotros como adultos se nos olvidan o nos equivocamos, ¿sí? Entonces hay que tomar muy en cuenta esto, porque cada dígito tiene un nombre. Los números que se suman se llaman sumandos, ¿no? 8 más 3 se llaman sumando. Suma o total se llama el resultado. Suma o total. No solo se le dice suma, también se le dice adición, ¿cierto? Como les acabo de mencionar en, en la página anterior, les decía el significado, que no solo se dice suma, tiene varios, digamos, términos, ¿sí? Por los cuales yo puedo identificar lo que es una suma. Al ver estas palabras y estos elementos, ¿sí? Esta es una forma básica y es una actividad muy bonita de enseñar a los niños desde pequeños, con muñequitos, con colores, con dibujitos, para que ellos puedan estimularse y de esa forma, cuando nosotros llegamos a ello, el niño se siente más en confianza con el profesor, ¿sí? Qué bonito es cuando nosotros colocamos una actividad así y el niño puede contar, puede diferenciar, ¿sí? Puede también, digamos que el niño logra unir los elementos, separarlos, ¿no? Entonces, esto es algo básico por lo cual nosotros enseñamos la suma, utilizando imágenes iguales, ¿sí? Vamos agregando y me queda siempre un total o una suma. Recuerden que estos números se llaman sumando, ¿sí? A cada cosa hay que llamarla por su nombre. Veamos cuando estamos restando. Cuando restamos es cuando nos quitan algo, ¿cierto? Cuando nos quitan una fruta, digamos, un objeto, ¿sí? Quitar un número de otro. Pero si lo llevamos a la vida cotidiana, yo tengo 5 plantas y me quitan 2 plantas. Puedo relacionar esto con mi entorno también, ¿sí? Entonces, resta, minuendo, sustraendo, diferencia, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el minuendo es el número al que se le quita algo, ¿ya? El minuendo es el número por el cual se le quita algo, ¿no es cierto? Y el sustraendo es el número que se le quita.
La diferencia es lo que a usted le quedó, es decir, el resultado de restar un número menos otro. ¿Sí? Estamos viendo una parte muy básica de lo que es la matemática, pero que es muy esencial que nosotros refresquemos estos conocimientos, porque recuerden que nosotros como docentes vamos a enseñar, ¿sí? Y esta es una de las formas más divertidas de enseñar la matemática, ¿ya? Recuerden, el 8 en este caso, es el minuendo. Yo tengo una cantidad, se llama minuendo. Lo que a mí me quitan de esa cantidad se llama sustraendo. Es lo que me quitan, ¿sí? Y lo que me quedó se llama diferencia. Lo que me quedó es el resultado de esa resta, ¿sí? O es el resultado de esos elementos que a mí me han quitado, ¿ya? Bien. Fíjense cómo yo puedo también eh, mostrarle a los chiquitos lo que es la resta. También utilizo figuras, pueden utilizar imágenes. Acá va a jugar mucho la creatividad del docente. Pueden utilizar tapas de cola, pueden utilizar semillas, acá pueden utilizar piedras pequeñas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que esto viene siendo la matemática tradicional, que está bien chévere también utilizarla. Digamos que estamos en una parte abierta, en un parque, y queremos estar con los estudiantes, podemos enseñar allí, ¿sí? Relacionando todo lo que está a nuestro alrededor y que no tengamos semillas. ¿Qué otra cosa podemos utilizar? Pues las piedras, porque si estamos en un campo, en un parque, va a haber piedras, ¿no es cierto? Hojas también. Entonces, de esa forma, nosotros vamos enseñando a nuestros estudiantes con elementos de la naturaleza, no solo con esta imagen que yo les acabo de colocar aquí, ¿sí? Es bonita, sí es muy bonita, podemos imprimir, sacamos copias, podemos también sacarlo en blanco y negro y que ellos lo coloreen también, ¿ya? Entonces, esta es una forma bien práctica de enseñarle lo que es la resta a los estudiantes, ¿no? A nuestros niños. Ojo, esto va a depender también del grado, ¿oyeron? Esto va a depender también del grado. Yo les estoy dando, como decir, a un preescolar, a un inicial acá, ¿ya? A un niño de quinto, bueno, hay que utilizar otras técnicas. Hay que utilizar, digamos, otro tipo de material didáctico, un poquito más fuerte que esto, ¿sí? Ya más adelante les voy a ir mostrando qué material didáctico puedo hacer para mostrar suma y resta a sus estudiantes. ¿Listo? Entonces vamos por lo que es la multiplicación en su forma más simple, son sumas repetidas, ¿no? En su forma más simple, la multiplicación son formas, digamos, sumas repetidas. Como por ejemplo, aquí vemos que 6 más 6 más 6 es 3 veces 6, ¿no es cierto? 1, 2, 3. 3 veces 6 hacen 18. También podemos decir que 3 más 3 más 3 más 3 más 3, es decir, el 3, 6 veces hacen 18. ¿Listo? Y si yo lo quiero llevar a lo que es la multiplicación, pues simplemente yo voy a multiplicar, coloco mi factor 6, que es el multiplicador, y lo voy a colocar por 3, porque es la cantidad de veces que se me está repitiendo el número 6, ¿sí? Este es el factor multiplicador, ¿ya? Entonces, coloco, represento en suma 6 más 6 más 6, y si yo lo quiero llevar a la multiplicación, simple, coloco el número 6, que es mi factor multiplicador, y lo voy a multiplicar por 3. Y al yo multiplicarlo por 3, el producto es 18. Totalmente. Al igual que usted diga 6 más 6 más 6, es 18. Pero puedes multiplicar por fracciones o decimales. Eso va más allá de lo simple. Sí, esto solo es una idea de sumas repetidas.
A ver, ¿de qué forma? Sumando. ¿Por qué les coloqué esta parte de acá en matemáticas? Me ha pasado, estudiantes, me ha pasado que hay niños de sexto que no saben multiplicar. O sea que por más que utilices un material didáctico de esta forma directa, se les complica. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa esto? Quizás ese estudiante no tuvo un buen estímulo en su etapa inicial. Y cuando esto ocurre, se les hace más difícil multiplicar. Entonces, ¿cómo empezamos? Por ejemplo, yo cómo empecé a enseñarle a este niño la multiplicación sumando, ¿sí? Sumando. Entonces, si yo les colocaba una multiplicación de, digamos, 5 por 2, ¿no? A ver, ¿puedo rayar aquí? Déjenme ver si puedo rayar, puedo anotar. A ver, si yo colocaba 5, vamos a ver cómo me sale este numerito, 5 por 2, ¿sí? Y a ese estudiante se le hace difícil realizar esta multiplicación. ¿De qué forma yo le estimulé a él a través del juego? Yo le decía, si el número multiplicador o el factor multiplicador es el 5, quiere decir que este 5 yo lo voy a repetir 2 veces. Profe, ¿por qué 2 veces? Porque aquí me está multiplicando por 2. ¿No es cierto? 5 por 2. Entonces, que yo le decía al estudiante, este numerito, que es el factor multiplicador, lo vas a repetir 2 veces. Entonces, ¿qué hacía el estudiante? 5 más 5. ¿Y se acuerdan de los deditos? Pues el estudiante hacía esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, profe. Entonces colocaban aquí 10. Por lo tanto, yo les decía que 5 por 2 es 10. Y de esta forma, el estudiante pudo aprender lo que era la multiplicación, porque ya de allí lo vio más fácil. Esta es una idea, ¿vieron? 5 más 2, 10. Es decir, que el 5 lo ibas a repetir tantas veces estuviera el segundo factor multiplicador. De esta forma, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Déjenme borrar esto. Voy a borrar. Es bastante sencillo, pero créanme que para todo ello, y más que todo en la matemática, nosotros debemos tener mucha paciencia, muchísima paciencia a la hora de enseñar matemáticas, porque no todos aprenden de la misma manera, no todos tienen la misma condición, no todos trabajan al mismo tiempo, todos tienen diferencias. Hay unos que usted le explica cuánto es 1 por 1 y eso se lo resuelven de inmediato, ¿sí? Pero hay estudiantes que les cuesta. Entonces, ahí es donde entramos nosotros como docentes y aplicamos digamos, varios ejemplos, estrategias y utilizando recursos didácticos para que este estudiante logre el aprendizaje. Entonces, bien pendientes con eso porque hay fallas, es cuando hay un docente que no tiene la paciencia, hay docentes que no tienen la vocación y cuando se le presenta un caso especial, lo prefieren es aislarlo, dejarlo de un lado y ahí se queda. ¿Y qué pasa? Ese niño pasa por segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y puede llegar a séptimo, créanme, porque me ha pasado y no saben multiplicar. Es más, a veces se les dificulta hasta la suma. Por eso les comentaban al principio que nosotros somos los guías. Nosotros debemos estimular, ver el problema, qué es, dónde tiene la falla, por qué se le dificulta. Eso es tarea de nosotros. Y de allí es que yo voy a aplicar
mi estrategia, cuál voy a aplicar, qué materiales voy a utilizar, qué recursos voy a utilizar para que este estudiante alcance los objetivos. ¿Ya? Bien. Les coloqué una imagen también parecida a la suma y resta. También 3 más 3 es igual a 3 por 2, ¿no? Por los que les acabo de explicar. Repetí el 3 dos veces y ahí obtengo mi resultado, ¿ya? Y de esta misma forma lo puedo hacer en suma y aplicarlo dependiendo de la necesidad de cada estudiante dentro del aula de clase. La división no es más que repartir en partes o grupos iguales, ¿no? Es el resultado de un reparto equitativo. La división tiene sus propias palabras que aprender, es decir, tomemos el sencillo problema de dividir 22 entre 5, la respuesta es 4 y sobran 2. Aquí te voy a mostrar los nombres más importantes, porque cada numerito de ellos tiene su nombre, es decir, el divisor, el cociente, el dividendo, el resto, ¿no? O lo que es lo mismo también dividendo, que es el 22 dividido para 5, ¿no? Todo esto tiene su número. ¿Cuál es la división? Pues repartir en partes o grupos iguales. Esto es la división. Bastante sencillo. También para la división tenemos materiales eh, didácticos que nos sirven para nosotros utilizarlos dentro del aula de clase y que de esta forma se le haga mucho más fácil al estudiante. Fíjense la siguiente imagen que también les muestro. Dividir, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vaquitas y la tengo que dividir para 3. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dividido para 3 es igual a, ¿cuánto será? Me dice la división aquí. Entonces, acá la división me dice que lo divido para 3 y me da un total de 3. ¿Sí? ¿Quién me gustaría saber que algún estudiante le gustaría participar en este caso de lo que es la división? Decimos que dividir es repartir en partes iguales, ¿no es cierto? O grupos iguales. ¿Estará bien este? Ahí se los voy a colocar de tarea. Listo. Les comentaba que hay materiales didácticos. Este es uno muy bonito. Este se los voy a colocar en plataforma porque me gusta. Es un tablero. Vamos a utilizar cartulinas, ¿sí? Y de esta forma estaríamos también utilizando material didáctico para la enseñanza de lo que es la suma y la resta. ¿Ya? Es fácil de hacer, podemos utilizar cartulina blanca, marcadores negros, fichas de tapa o los círculos, las fichas, podemos hacerlas también con cartulinas de colores, con foamix o con las tapas de las colas. Como siempre les digo, a mí me gusta mucho utilizar lo que es el reciclaje. Entonces, en esta clase le voy a pedir este recurso, tal vez les lleve el día sábado para interactuar con ustedes también y que ustedes puedan ver, para que vean lo efectivo que es y es una forma divertida de enseñar, ¿ya? Tenemos unos dados. Este material didáctico es súper chévere. Al realizar los dados, usted lo que debe hacer es, por ejemplo, dependiendo del número que le caiga, usted debe bien sea sumar o restar, ¿sí? En la imagen número 1 dice 4 y 2. ¿Qué dice? Un más, ¿no es cierto? Me dice que debo sumar, quiere decir que es 4 y 2 son 6. Y en el caso de que me diga que sea una resta, debo restar lo que me salga en el número. Muy divertido este material didáctico. Tenemos los dados con los números, tenemos los signos, relativamente parecido a este. Por aquí tienen los números como los dados y también
Dependiendo del número que le salga, usted va a sumar o va a restar, ¿sí? Fíjense lo divertido que puede ser enseñar la matemática en un nivel bastante bajo para lograr ese estímulo y que no quede un vacío en los estudiantes, ¿sí? Que de esta forma divertida ellos puedan aprender y aplicarlo también en la vida diaria, ¿ya? Entonces, apliquemos este tipo de trabajo, no solo es llegar, llenar una pizarra y decirle 2 más 2 es 4 o forzarlo. Hay muchos materiales con que nosotros podemos utilizarlos para llegar a este aprendizaje con los niños y verán que hasta ustedes mismos lo van a hacer divertido. Este lo voy a aplicar el día sábado con ustedes, vamos a ver cómo nos va. Si es que algún estudiante puede elaborarlo, chévere. Es bastante económico, se utiliza cartón o cartulina, marcadores, eso es todo, ¿sí? Fíjense que este es otro material didáctico con las fichas del dominó. Si tienen dominó, han logrado jugar esto, es chévere. Y el que no lo tenga, también se pueden hacer las fichas, ¿sí? Estas fichas se hacen con cartulina blanca, se separan con marcador negro y vean que queda tal cual igual a los originales que son los dominó. Y es chévere. Usted está en horas de clase, si es que tiene una condición especial, si usted ve que no llega el conocimiento que se le hace un poco difícil, sáquelos al patio. Sáquelos al patio y haga este tipo de actividades. ¿Sí? Llévelo estos recursos, utilícelo en una parte abierta para que ustedes puedan también notar la diferencia. A veces los estudiantes se agobian todo un día metidos en aula de clase que cuando ellos salen afuera sienten como más libertad. Y en ese momento se les hace un poco más fácil aprender. ¿Sí? Esta es una máquina de sumar. Dice aprender jugando. Fíjense, este es otro material. Es una cajita. Todo está, como les decía la semana pasada, esta materia se trata básicamente de la matemática y su didáctica, es decir, cómo yo la voy a enseñar, qué yo puedo utilizar, ¿sí? ¿De qué forma, en qué caso puedo yo manejarme con este tipo de materiales? Recuerden que no todos aprenden de la misma forma, ¿sí? Entonces, está en nosotros como docentes estimular. Es bien importante el estímulo. ¿Y de qué forma nosotros estimulamos? Jugando. Y jugando aprendemos también. ¿Sí? Aparte que es chévere, es un, un juego muy divertido, ¿sí? Van a encestar cada bolita según corresponda, ¿no? Se les ponen los números y los estudiantes van a ir encestando las bolitas. Y aquí de este lado son 2, aquí son más, mete 5 y al finalizar cuentas cuántas tienes acá, te da el resultado. De esa forma también se enseña lo que es la matemática a los estudiantes. Ustedes dirán, profe, pero básicamente nos está mostrando todo desde un inicial, porque de allí, dependiendo del estímulo que ellos hayan tenido en esa etapa, es que ellos le van a rendir más adelante. Vuelvo y les repito, hay estudiantes de séptimo, octavo, noveno, décimo, que a veces no saben sumar, que llegan a un grado tan alto y se les dificulta. Y créanme que se les ha tenido que dar clase utilizando recursos, un proyector, coloco un video, ¿sí? Para que observen también este tipo de materiales y aprendan. Quizá no le hacemos este tipo de material porque se ve muy de niño pequeño, pero utilizamos los recursos didácticos. Recuerden que tenemos recursos didácticos como el proyector, ¿ya? Entonces ahí es donde usted debe mostrarle el video. Hay juegos también, hay aplicativos en las plataformas que les permite a ustedes también enseñar.
Esto puede ser de grados de cuarto, quinto, sexto, séptimo, ¿sí? Recuerden que utilizamos los recursos, pero para nosotros iniciar debemos hacerlo desde los pequeños, eh, dependiendo del caso, ¿ya? Fíjense qué bonito. Muy bonito este. Es con pelotas, es con vasos, es una caja. Utilizan cartulina, pueden utilizar papel brillante, pueden utilizar foamings y está muy bonito este recurso también, ¿ya? Me gusta mucho este recurso bien, bien práctico. Este se lo voy a hacer yo a ustedes, pero no con la cajita. No se lo voy a hacer con la cajita, pero sí les voy a hacer, esa será nuestra próxima dinámica, ¿ya? Fíjense cómo encontramos un aula en el caso de inicial con tantos elementos, usted como docente es su ayuda, ¿no? Porque con usted puede utilizar muchísimas cosas. Aquí tienen una cajita para contar dinero, tienen el rincón de lectura, tienen de todo. Acá yo puedo observar muchos elementos para agrupar, para contar, y de esta forma el estudiante puede adquirir el conocimiento desde esta etapa. Siempre les recalco esta etapa porque esta es la etapa donde nosotros estimulamos, donde lo llevamos a que el estudiante descubra, que desarrolle esa habilidad, ¿sí? Bien, digamos que estamos en un cuarto grado de básica, ¿no? Y el tema es adición con reagrupación, ¿sí? ¿Qué es lo primero que yo haría? Una anticipación. Recuerden, yo le digo anticipación acá en mi planificación, pero eso puede ser el inicio, ¿sí? Puede llamarse introducción. La construcción es el desarrollo. La consolidación es el cierre. Inicio, desarrollo, cierre. También se le dice anticipación, construcción y consolidación. En la anticipación es donde nosotros vamos a agrupar a todos los estudiantes y vamos a estimular para captar la atención de ellos y que ellos se puedan involucrar en la clase principal. Deben captar su atención, ¿sí? Presentar una situación que implique sumar con agrupación. Comentar sobre los pasos que siguieron para obtener las respuestas. ¿Sí? En este caso, ¿se acuerdan de la dinámica que hicimos el día sábado? Yo hice una dinámica de agrupación, ¿no? Sumábamos, si era grupos de 4, grupos de 5, de 10, de 8. Comentamos sobre los pasos a seguir para obtener la respuesta. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos agrupamos, ¿no es cierto? En la construcción vamos a explicar el proceso de sumar con reagrupación, lo vamos a hacer con material de concreto. Profe, ¿qué es un material de concreto? Pues me regreso, este es un material de concreto, ¿no? Donde el estudiante puede interactuar y de esa forma también pueden llegar a utilizar la tabla posicional que yo les expliqué la semana pasada, el día sábado, ¿sí? Y con esa tabla también pueden hacer reagrupación, suma. Si se acuerdan que su compañero nos mostró y de qué forma podíamos hacer una suma, chévere. Luego de la construcción de lo que es sumar y reagrupar, comprobar que el proceso quedó claro a través de ejercicios. Podemos utilizar nuestro recurso tradicional como es la pizarra, podemos dibujar elementos o podemos ya, dependiendo del grado, poner ya los números y de esta forma nosotros vamos a comprobar el aprendizaje del estudiante. ¿Sí? Si es verdad que aprendió a sumar con mi material concreto, con mi tabla posicional, ¿sí? Él va a construir y va a explicar el proceso de la suma. ¿Recuerdan que su compañero lo hizo? Esa es una forma de construcción. Para yo consolidar, es decir, terminar mi clase y saber si hubo un vacío, pues yo voy a leer y analizar los problemas. Luego voy a realizar preguntas de comprensión para resolverlos. Se le puede colocar problemas sencillos de matemática en la pizarra de suma y de resta, utilizando aquellas palabras que también debemos enseñar
para saber si es una suma, si es una resta. Al estudiante conocerlas va a lograr analizar los problemas e identificar si se trata de una suma o de una resta. Fíjense las estrategias metodológicas que yo estoy haciendo. Estoy utilizando material concreto, estoy comprobando, estoy haciendo mi anticipación. Recuerden que la anticipación se puede hacer de la forma que el docente considere, ¿sí? Como usted vea la clase, si los ve muy apagados, muy dormidos, hacer alguna estrategia, alguna anticipación para que el estudiante se despierte, ¿ya? Para que él pueda tener un aprendizaje satisfactorio. Bien, una de las siguientes formas que también utilizamos para el pensamiento lógico matemático es estas figuras que están acá, ¿sí? Normalmente colocamos este tipo de actividades que le permitan al estudiante también analizar. Dice, resuelve, recorta y arma el rompecabezas. ¿Cómo lo van a hacer? El estudiante primero debe hacer la suma y el resultado debe buscarlo en estas figuras que tienen de este lado, ¿sí? Y de esa forma lo vamos a ir armando. Esta página sí les voy a pedir que me las impriman para el día sábado porque me gustó muchísimo. Hacemos la suma y me debe dar un resultado exacto para yo poder armar mi rompecabezas. Fíjense las muchas formas que tenemos de enseñar la matemática de forma divertida, ¿no? Jugando. Acá tengo un problema matemático y dice, durante la campaña de vacunación contra la rubeola, se vacunaron 9.874 jóvenes. 3.901 niños y 2.439 adultos. ¿Cuántas personas se vacunaron esta campaña? ¿Cuántas personas? Ustedes dirán, profe, es una suma, una resta. Para eso yo quiero que ustedes sepan lo que es analizar y resolver un problema. Esta habilidad se desarrolla estimulando a los estudiantes desde que son pequeños. Por eso les comentaba. ¿Sí? Entonces dice, durante la campaña de vacunación contra la rubiola, se vacunaron 9.874 jóvenes, 3.901 eran niños y 2.439 eran adultos. ¿Cuántas personas vacunaron durante esa campaña? Esa es una suma, ¿no? Entonces usted debe sumar porque está diciendo cuántas personas, ¿sí? Entonces, leemos acá que dice, ¿sabías que hace millones de años no se conocían los números ni se sabía contar? Por cada oveja, el hombre primitivo hacía una ranura en un árbol, como me comentaba en la clase pasada, creo que era Valeria que estaba enfermita. Por cada oveja, el hombre primitivo hacía una ranura en un árbol o echaba una piedrecita en una bolsa. De esa manera sabía cuántas tenía. Posteriormente, el hombre evolucionaba y aprende a contar suma y resta. A través del tiempo hemos venido conociendo todos los sistemas de numeración, ¿no? Y de esta forma hemos nosotros vivido lo que es la transformación, es decir, la evolución de cómo aprender y contar. Ya no se hacen con ranuras, ya no se hacen con piedritas, ¿sí? Listo. Entonces, en mi tercer video, recuerden que este es el segundo, ¿sí? Les voy a pedir realizar una actividad como esta que está acá. Todos los estudiantes deben subir los deberes, como les comentaba, ya no les voy a volver a tomar el tema. Voy a cerrar esta clase y por favor, seguidamente al video que le continúa porque voy a explicar lo que es la actividad que van a hacer de matemáticas. ¿Listo?
Espero que hasta aquí usted me haya podido entender un poco acerca de las estrategias metodológicas de adición con reagrupación en un nivel de cuarto grado de básica. Podemos utilizar este tipo de actividades. Por eso les mencionaba que eso va a depender del grado en que nosotros nos encontremos. En este caso, esta es una actividad que pueden realizar los niños de cuarto, hasta quinto y sexto, también dependiendo de las cifras. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi tema? ¿Qué es lo que hemos aprendido o trabajado el día de hoy? Adición con reagrupación nivel cuarto grado de básica. Mis estrategias metodológicas, lo que yo debo hacer en anticipación, construcción y en la consolidación. Y de esta forma yo estaría cumpliendo con mi plan de clase. Ya, esto es una clase por día. Esto se da en una clase por día. Si es que hay estudiantes que quedan con algún vacío, sí, es decir, que no logró entender la reagrupación y debemos seguir trabajando con él, podemos modificar el material didáctico por el cual estamos enseñando. Por ejemplo, si este se le hace muy difícil, pues yo fácilmente puedo utilizar uno de estos. Podemos retroceder porque es cuarto grado, no hay problema. Lo importante es estimular que el estudiante logre entender y aprender, ¿sí? ¿De qué forma lo podemos hacer? Jugando, ¿sí? Entonces, este ha sido nuestra clase el día de hoy, mis queridos estudiantes. No se olviden que esto es para cuarto grado. Tomen nota, todo esto se los cuelgo en plataforma porque al final les voy a pedir que ustedes hagan una clase demostrativa, ¿sí? Donde usted me aplique lo que son las estrategias metodológicas, donde usted utilice material concreto, ¿sí? Para enseñar lo que es la adición o puede ser también sustracción, ¿ya? Muy bien, chicos, esto ha sido toda la clase. Les voy a dejar colgados en la plataforma. Nos despedimos. Por favor, vean el siguiente video. Voy a dejar de compartir.